Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien, iniciando esta semana en este feriado falaz, ficticio, y para hacer el fin de semana largo que a su vez, bueno, dio mérito a un desastroso espectáculo en la ciudad de Montevideo, acá en la zona del Prado, donde tuvimos el Montevideo Cosquín Rock, un festival que creo que ya va al segundo, si no recuerdo mal, segundo o tercera temporada. Incluso hay acá una cartelería en el Prado, en la zona en la que de la que estoy saliendo en este programa, es la zona en la que vivo. Está ese cartel enorme del Cosquín Rock como ya un bastión, parece, de ese festival, con el dinero de todos nosotros. Y me refiero a la intendencia de Carolina Cose, desarrollando este tipo de festivales que son, bueno, realmente adoctrinantes. Eran bandas de guerra tronando realmente desde las 8 de la mañana. Yo no recuerdo si habrá llegado hasta las 1, 2 de la mañana, ahí ya me dormí, pero seguía el sonido, a pesar de la lluvia después. Es decir, transcurre un festival adoctrinador, todas bandas, por supuesto, de izquierda, vienen de Argentina, de acá, bandas de rock. En un momento determinado escuchaba por la banderola del baño de casa a todo lo que da, era un tronar de guerra, y cerraban, digamos, esa canción con Viva la Revolución, viva la Revolución. Pero eran bandas de guerra realmente, de tronar de ejércitos de guerra revolucionaria, y le estamos pagando los montevideanos con nuestras contribuciones altísimas, con las patentes de rodado, con las multas, con el alcantarillado, saneamiento, etcétera. Le estamos pagando a esta intendencia, a esta intendente, para que haga este tipo de espectáculos que beneficia a estos pseudos empresarios que organizan este Cosquín Rock. Vamos a investigar después un poco más. Los ediles, no sé qué hacen, tendrían que investigar todo esto. ¿Quiénes son esos empresarios? ¿Cuánta plata ganan? ¿Cuánto se les paga a cada uno de estos militantes disfrazados de artistas de rock? Son todos militantes comunistas. Habrán mezclado de MLN, ya se sabe, algunos anarco, izquierdistas, lo que fuere, pero todo es comunismo, ¿viste? Vamos a ser claros. Todo esto es una clarísima ya embestida cultural de muchos años para instalar una nueva versión llamada neomarxismo o marxismo cultural, que es una versión reciclada, tuneada de una sociedad socialista comunista, como se hizo en Venezuela, como se está ahora desarrollando también en Nicaragua. Es decir, al modelo cubano, una doctrina socialista comunista instalada desde el Foro de San Pablo a partir precisamente de aquella, bueno, caída estrepitosa de la Unión Soviética, aquel colapso que va entre los años 1989 a 1991. Y ahí, bueno, surge el Foro de San Pablo en 1990, en 1991 establece sus fundamentos doctrinarios, se muda a la Ciudad de México, es fundado en San Pablo, por eso Foro de Sao Paulo, y establece esa doctrina, ¿no? De una especie, entre comillas, de nuevo socialismo comunista. Es el marxismo-leninismo que toma, digamos, el eco global que tanto le favorece de esta agenda neomarxista, de un marxismo hacia el progresismo con un modelo ideológico del poder del Estado. En eso ya está convertido Uruguay. A raíz de todas las investigaciones que yo voy desarrollando en estos años, los que siguen este programa saben que es así, que lo venimos manifestando inclusive de modo orgánico, sistemático, en este programa que tiene como nombre una pregunta, ¿en dónde estamos?, que se produce desde Libertas, primer asociación civil, primer fundación civil liberal de la República Oriental del Uruguay, dedicada, abocada a la defensa, a la promoción, a la investigación, al desarrollo de comunicación, todo eso junto, viste que todo con ción, no con canción, pero sí con comunicación, información, investigación, formación, preparación, formación de opinión pública vinculado a los principios republicanos democráticos que formula la Constitución de la República en el artículo 82 y que a su vez va refrendándose en todo, digamos, el relato o el texto consignado por el constituyente, fundamentalmente los primeros libros que establecen los principios fundacionales del Estado de Derecho uruguayo, como la ingeniería jurídica, que nos da precisamente una estructura, un orden, reglas de juego. Esas reglas de juego, ese orden, esa estructura de poder, desde el monopolio del poder del Estado, ha sido destruida
a través de un paulatino proceso gradual de golpes de Estado técnicos al cabo de varios años, fundamentalmente desde que el Frente Amplio asumió la presidencia del país con aquella primera presidencia de Tabaré Vázquez, continuándose con la presidencia desastrosa de José Mujica y una segunda presidencia de Tabaré Vázquez para cerrar un ciclo también desastroso de 15 años de presidencia del Frente Amplio de Poder Ejecutivo, bueno, que ha deteriorado notoriamente a nuestra sociedad, que ha provocado un abatimiento de la sociedad uruguaya, un resquebrajamiento, una fractura muy importante, que provocó un estado también depresivo de la sociedad uruguaya, depresivo, violento, esquizofrénico, una sociedad ideologizada, absolutamente enferma de ideología, de privilegios, de prebendarios del Estado. Es realmente, el Frente Amplio como gobierno es realmente la peste. Es la peste, como diría el profesor Rodolfo Fattoruso. Es la náusea, provoca un estado nauseoso, ese estado de cólicos, viste, hepáticos o renales que puedan sobrevenir por alguna afección determinada, y tenés esa sensación de malestar muy fea, muy cómoda, de náuseas, de vómitos, de cólicos. Bueno, todo eso está provocando esta enfermedad, esta patología ideológica instalada en el Estado, de la cual son coautores y culpables gran parte de los integrantes de este gobierno que colegislaron ese Estado, que no es el Estado de Derecho, sino que es un modelo ideológico de poder de Estado. Un modelo ideológico que ha legislado instituciones de poder, estructuras institucionales de poder desde el Estado, extralimitándose el poder legislativo respecto a los mandatos y a las competencias que la Constitución le delimita, le confiere o le atribuye. Esto lo hemos desarrollado también en varias oportunidades y hay muchos ejemplos al respecto. Un ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo es la actitud administrativa, digamos como una actitud reñida con la Constitución, una especie de acción administrativa impropia dentro de la teoría de los actos, tanto personales como públicos, actos que para el derecho son actos impropios, actos de derecho impropios, que no surten efectos jurídicos válidos. Eso ocurrió en lo administrativo, en varios casos, pero me voy a remitir a Carolina Cose, que es el tema ahora. Cuando Carolina Cose no rendía cuentas, no daba los informes precisos, en detalle, que le solicitaban los ediles de la Junta Departamental de Montevideo, como dicen los artículos de la Constitución, artículo 285, 284, y luego todo ello remitiéndose al 93 y al 296, es decir, el juicio político cuando el intendente desobedece a la Constitución, eso lo establece el artículo 296, en desobediencia de la Constitución, cuando atenta contra la Constitución o comete otro delito grave, o comete otro delito grave, pero en este caso era atentaba contra la Constitución porque desobedece claros preceptos constitucionales en materia de claridad administrativa, artículo 284, 285, que es a partir de la solicitud de un edil, basta que un edil le solicite informes precisos sobre el estado de cuentas de lo que va administrando el intendente, este se ve obligado a rendirle todo ese informe en detalle, es decir, cómo se están desarrollando los negocios, si se están ajustando a derecho, por ejemplo, campañas de inversión, etcétera, que haga el intendente de cualquier gobierno departamental. Bueno, fue solicitado ese informe, Carolina Cose no lo brindó, tiene, según la Constitución, un plazo de 20 días la Junta para reiterarle la convocatoria de ese, digamos, examen contable, de ese documento que le debe entregar a la Junta Departamental, de ese informe en detalle, con los protocolos que así exigen, a su vez, las leyes administrativas. No lo hizo, no se lo entregó tampoco, y tienen a su vez otro plazo, una tercera oportunidad, ya de convocar al intendente directamente a la sala de la Junta Departamental para que rinda cuentas, para que haga su declaración correspondiente respecto a los impedimentos o digamos a la falta de cumplimiento de esa solicitud de informes. Tampoco lo hizo.
En las tres ocasiones no mandó un secretario, persona de confianza, que también lo admite la Constitución, si acaso no puede estar presente, pero enviando todos los informes solicitados por la Junta Departamental. Te repito, basta que un edil pida ese informe. En este caso fue una tercera parte de los ediles, digamos que convocados ellos en primer lugar por el edil Barrios Bove, que planteó, el doctor Barrios Bove le planteó al intendente de Montevideo que le entregara un informe completo, detallado, de, bueno, el plan de negocios que ella tenía previsto para solicitar aquel préstamo del BID, ¿se acuerdan? De 88 millones de dólares respecto a las inversiones en saneamiento y en limpieza. No fue entregado. A su vez también le solicitó informe respecto a una campaña de marketing contra la LUC, donde se desarrollaron caravanas con camiones, mochilas, gorros, remeras, en todo un merchandising, digamos, que costó dinero y que fue patrocinado, fue promocionado por la Intendencia de Montevideo. Tampoco lo hizo. Por lo tanto, la Constitución de la República habilita a que esa tercera parte, alcanza con eso, con que una tercera parte de la Junta Departamental eleve la acusación de esa obediencia a la Cámara de Senadores. Así lo hicieron, y dice el artículo 102 que la Cámara de Senadores, una vez recibida la acusación de los ediles respecto a la desobediencia del intendente, bueno, promoverá el juicio público. Dice, promoverá, es decir, ocurre automáticamente. La Constitución no establece en ningún momento ese artículo alguna redacción que dé a entender que los senadores tienen la atribución de tomar decisión previa al juicio, de evaluar si es pertinente llevar a cabo ese juicio público, es decir, ese juicio político al intendente. No lo establece así. El 102 dice directamente que promoverá, es decir, ese juicio político debe acometerse automáticamente, debe desarrollarlo ya de modo preceptivo, obligatorio, la Cámara de Senadores, que es el órgano jurisdiccional administrativo, no es un juicio penal, es un juicio público, político, someter, digamos, ante la Cámara de Senadores a ese intendente a toda la explicación que corresponde que dé respecto a su desobediencia de la Constitución, que dé todas las razones, todas las explicaciones. Y si acaso la Cámara de Senadores comprueba que efectivamente ocurrió una desobediencia, bueno, por las dos terceras partes del total de los componentes de la Cámara, se le pueden quitar sus atribuciones como intendente, puede ser expulsado directamente de su función política pública y digamos que como consecuencia de ello, al descubrirse que hay un atentado contra la Constitución, es decir, una desobediencia que implica o encierra a su vez actos delictivos, será sometido ese intendente a la justicia penal. Bueno, todo eso no ocurrió, no lo hicieron los senadores de este gobierno. Dijeron que no lo iban a hacer, que no estaban de acuerdo con los ediles, que los ediles de la Junta Departamental de Montevideo se les fue la moto, que se pasaron de rosca. Bueno, cuando ocurre ese disparate desde el punto de vista constitucional y administrativo, en este caso un acto administrativo viciado de nulidad con desviación de poder, puede ser una teoría. Yo me afilio más a la teoría de un acto administrativo impropio. ¿Por qué? Porque no tiene valor jurídico alguno, dado que la Constitución establece que es preceptivo el juicio político, es obligatorio, tiene que ocurrir automáticamente. Después, el intendente podrá ser expulsado o no de su cargo, se le podrán quitar su atribución como funcionario público político y ser sometido a la justicia si las dos terceras partes del total de los componentes deciden eso. Era evidente que no iba a ocurrir porque los integrantes del Frente Amplio como senadores no le iban a dar esos votos para políticamente quemar, ¿no? Fulminar a la intendente que hoy es candidato a la presidencia y que integra las huestes del Partido Comunista del Uruguay, que forma parte de esa riñón. Ella proviene de esa formación comunista junto a su papá y a su mamá. Ella forma parte del Partido Comunista, por eso el Partido Comunista la apoya. Por eso tenemos estos desastres del Festival de Cosquín Rock desde las 8 de la mañana hasta la 1, 2 de la mañana, acá en pleno Montevideo, gastando dinero todos nosotros para traer, bueno, una batería enorme de bandas ideológicas, militantes, que exacerban los ánimos de toda esa juventud que está cada vez más atolondrada con la droga, la marihuana, el alcohol, y los enfervorizan con una supuesta heroica revolución comunista, socialista. Están predicando eso, están exaltando los ánimos
de juventudes que al cabo de las cuentas de la Corte Electoral van a ser 249.000 votos nuevos, más los votos ya jóvenes que ya votaron. Así que imagínate el panorama que se nos viene. Claro, en un país que no contuvo, digamos, esta fuerza política que tiene tomado al Estado, que es la fuerza política del Partido Comunista. Tiene tomado desde todo lo legislativo, no solo inconstitucional, sino ilegal, y que no se reconoce en nuestro orden jurídico porque tenemos un conjunto de leyes ideológicas, directamente instalando un Estado ideológico con instituciones de poder político ideológicos como la Fiscalía General de la Nación, como la Fiscalía de Lesa Humanidad, como la JUTEP, como la ley que le da un marco legal a los consejos de salarios y a los sindicatos únicos del PIT-CNT, sindicato, una central única sindical con sindicatos únicos por actividad económica, todos integrados, provenientes e integrados al Partido Comunista de Uruguay como conegociadores y cogobernantes del gobierno itinerante y de la Cámara Empresarial, convirtiendo Uruguay en un modelo político de tres grandes corporaciones negociadoras. Una corporación fuerte, la más estable, la más incidente, PIT-CNT, corporación ideológica marxista-leninista, negociando con la corporación necesaria, que es el gobierno itinerante, el que va a estar y se va a ir, y a su vez con una corporación también estable, prebendaria del Estado y prebendaria de todos los negocios que haga con ese corporativismo sindical ideológico del PIT-CNT, que es la Cámara Empresarial. Ese es el Uruguay que tenemos. Ese es el modelo que supieron describir eminentes teóricos del Estado cuando veían que el mundo se iba configurando de esa manera ya en la década del 80. Y me refiero, por ejemplo, a los doctores Rusconi, también al propio Norberto Bobbio, a Bruno Leoni, Schumpeter, entre tantos otros que hablaban de los modelos corporativos de Estado que iban deteriorando el modelo de la democracia representativa bajo la ingeniería jurídica del Estado de Derecho. Todo eso representa el poder impune, descaradamente inconstitucional, que tienen las instituciones legisladas desde el 2017 para acá, fundamentalmente, si bien hay otras antes. Pero el 2017 para acá se desbarrancó el Estado de Derecho uruguayo. Y esto también da clara cuenta de la impunidad con la que se maneja esta señora Carolina Cose, que llega a decir, se va a terminar el humo y viene el gobierno de verdad. Este gobierno no tiene orientación alguna, está desorientado. Sale Beatriz Argimón a decir que no corresponde, que ella en calidad de vicepresidente está haciendo alguna actividad proselitista, pero simplemente refiere, respecto a esos hechos de Carolina Cose, a que este gobierno sabe muy bien lo que está haciendo y que está cumpliendo con todas las propuestas del compromiso que desarrollaron con la población a través de aquel documento del compromiso país a través de la LUC, ¿no? De una vez que se legisló la LUC, ahí se agotó el argumento, como yo digo en este programa, se agotó ahí todo el argumento gubernamental de este gobierno. Es decir, trajeron bajo el brazo ese pan, el único. Fueron a la panadería, trajeron ese pan que es la LUC. Dijeron, con esto ya está. Y después le agregó el presidente, porque venía también como un correlato, que a través de la LUC y de la reforma fiscal, con la regla fiscal, y la reforma presupuestal leve, muy leve al país, sobrevendría la prometida reforma de la seguridad social que dispara ahora este atentado plebiscitario que está llevando adelante el PIT-CNT precisamente contra las empresas privadas, contra las tres AFAS privadas, contra los ahorristas uruguayos, más de 1.600.000 ahorristas, contra más de 26.000 millones de dólares producidos genuinamente, de modo legítimo, desde los capitales de inversión, para que la Constitución les diga que les roba ese dinero, que va a confiscarlo para llevarlo a un fideicomiso del BPS, trasladar toda esa guita al BPS, robar el Estado, o sea, al mejor estilo Cuba, confiscar, robar a las empresas privadas, a los capitales privados, a los ahorristas, a la propiedad privada, violando el artículo 32, el artículo 7, el artículo 36, violando el precepto constitucional de que el derecho de propiedad es un derecho inviolable, es uno de los 6 derechos fundamentales que le dan razón de ser a nuestro Estado de Derecho y a nuestra democracia republicana representativa, pero el PIT-CNT va con todo, ¿no? Contra la Constitución y contra la propiedad privada, nada más y nada menos que del sistema financiero, al cual le quitaría 1.600.000 clientes, les robaría toda la plata producida, todos los capitales, es decir, roba la propiedad privada vía constitucional.
vía constitucional. Nadie está parándole el carro en ese sentido desde las autoridades de la Corte Electoral. Hay recursos como apelar el contenido de este plebiscito para no llegar a la instancia absurda de que junten las firmas que les falta, que son 26.000, para luego instalar en el país un debate inútil, un debate absolutamente absurdo. Estar debatiendo si vamos a tener un sistema financiero de producción de capitales a través de las capitalizaciones de los ahorros de los trabajadores uruguayos, que es absolutamente legítimo y venturoso, y se están generando y miles de millones de dólares. En el 2023 generaron los emprendimientos financieros de la asesorería en la colocación de los ahorros capitalizables, generaron 13.500 millones de dólares. Es decir, son volúmenes realmente impresionantes donde se instalan empresas, emprendimientos empresariales, comerciales, turísticos, de construcción, de producción de maderas, aserraderos, producción en minería, también, por supuesto, ganadera. Bueno, todo eso acá y en el exterior, se invierte acá y se invierte en el exterior, se invierte en fondos de inversión, en compra de acciones o de bonos de deuda. Es decir, todo eso genera un círculo venturoso de multiplicación de los capitales y es propiedad privada. Bueno, se van a meter con eso también. Nadie está planteando que esto pare, sino que estamos jugando a la ruleta rusa, así como el revólver aquel que hacían los mafiosos, girás el tambor y si tiene la bala te mataste. Si la bala no está, bueno, te quedaste tranquilo. Parece que cobraban una plata que ponían en una especie de vaquita que hacían todos los que participaban de ese juego macabro, y los que iban ganando iban, el que quedaba, el que ganaba, una vez que alguien moría, los demás se quedaban con la plata que iban ganando según un sistema de apuesta, no recuerdo bien cómo era. Pero en definitiva era jugar a ver si te pegabas un balazo o no. Uruguay está jugando a eso, a ver si nos pegamos ya un balazo definitivo para matar directamente al Estado constitucional de derecho, todas nuestras garantías en los derechos individuales, las garantías de nuestra propiedad privada, porque sobrevendría una hecatombe. Hasta la corrida bancaria se va a dar, porque es matar al sistema financiero, es establecer por constitución que se prohíbe la propiedad privada para esa actividad financiera, se le quita, se le roba a los ahorristas y a esas empresas la propiedad privada, queda prohibida por constitución, por ende se violan los artículos 32, 36 y el artículo 7, y entonces después puede pasar cualquier cosa. Y ya los capitales en el exterior no van a tener confianza en Uruguay, va a perder la calidad de inversor, de calidad de garantía para la inversión, de rango inversor Uruguay. Se van a ir estos capitales porque no van a poder trabajar más acá. Eso va a quedar en un fideicomiso del BPS, un disparate. Los fideicomisos son administraciones de capitales que quedan cuando hay situaciones ruinosas, situaciones de quiebra de empresas. Queda ahí un equipo de síndicos o comisionistas que cobran comisión. Además, van a cobrar altas comisiones para administrar esos 22, 26.000 millones de dólares. ¿Quiénes? Del BPS, ¿quiénes serán? ¿Una caja negra que queda ahí? Bueno, todo es un deterioro total, es un desastre lo que plantea el Frente Amplio. Y dentro de ese Frente Amplio tenemos a dos candidatos, Carolina Cose y Yamandú Orsi. ¿Qué dice al respecto Carolina Cose? Y no dice mucho. No se mete, porque esto es una campaña que está desarrollando el Partido Comunista a través del PCNT, que es el brazo sindical armado, que ahí es donde está el verdadero poder político que desarrolla la estructura ideológica de poder y de acción revolucionaria del Partido Comunista, por supuesto, vinculado, integrado a toda una organización internacional compleja que es el Foro de San Pablo. Esta mujer representa eso, este, y se plantean cosas lamentables, ¿no? Una Montevideo de 35 años deteriorada, totalmente deteriorada, desmejorada porque no tiene mantenimiento de su pavimento, de sus calles, de su sistema de saneamiento, iluminación, señalización de calles, semáforos que no funcionan, cantidad de esquinas que tienen que tener semáforos hace años y no tienen, pero hacemos festivales de estas características donde están todo el día, de las 8 de la mañana al día domingo, estuvieron hasta la 1, 2 de la mañana, por lo menos, del día lunes, de este día feriado mentiroso, porque el 19 de abril, que da fecha de la Cruzada Libertadora, fue el viernes próximo pasado. Increíble, ¿no? Vamos a ir a una pausa, después te voy a mostrar quejas de vecinos respecto a lo que sucede en la Intendencia de Montevideo, en esta ciudad, en esta Bolchevideo, cada vez más deteriorada, cada vez más envejecida, cada vez más sucia, cada vez más violenta, cada vez más izquierdizada. 35 años y a la gente le parece que está muy bien seguir así,
pagando altas contribuciones inmobiliarias. Claro, hay mucha gente que está beneficiada con la plata que le roban a muchos y se la dan a los otros, como hacen siempre los comunistas. Yo soy bueno, pero sacándole la plata al otro, ¿no? Le pongo el revólver al otro, la saco y se la doy a los otros que no tienen y soy buenísimo con la plata de los demás. Eso hace el sistema comunista y así nos gobiernan, como así nos gobierna esta señora. Vamos a una pausa.